Buen día. Vamos a dar el tema de hoy, que es parto. Es, eh, es una, bueno, es la conclusión del embarazo, de los 9 meses que la mujer está embarazada. El último paso es el parto normal, ¿ya? Entonces, parto nosotros lo vamos a definir como un conjunto de fenómenos fisiológicos que van a determinar y que van a acompañar también a lo que es la expulsión del feto, que ahora ya no va a ser feto, va a ser neonato, con un peso mayor a 500 gramos y con unas semanas mayor a las 22 semanas de gestación. Y junto con el feto, obviamente, la expulsión de lo que son los anexos ovulares a través del canal del parto. Tenemos que recordar cuando se produce el parto y el embarazo es de menos de 22 semanas, nosotros estamos hablando de lo que es un aborto, ¿no? Este parto va a presentar etapas o también denominado periodos. Tenemos el primer periodo que es el de dilatación, el segundo periodo que es el de expulsión y el tercer periodo que es el alumbramiento. Entonces, el parto, para que se produzca totalmente, tiene que ocurrir estas tres etapas o periodos que les he mencionado aquí. Pero también hay que clasificar el parto según la madurez del producto. Hablamos de parto pretérmino cuando son menos de 37 semanas de gestación. Hablamos de un embarazo de término cuando el parto se produce entre las 37 y 41 semanas, 41,6 semanas de gestación. Y un parto posttérmino cuando la mujer está más de 42 semanas de gestación. Esa es la clasificación del parto según la madurez del producto. Según la evolución, podemos clasificar en un parto eutóxico que evoluciona sin ningún proceso, disfunción fisiológica, perdón. Hablamos de un parto distóxico cuando se va a producir algún tipo de alteración en el trabajo de parto, ah, muchas veces relacionados generalmente con presentaciones anormales del producto o puede ser por alteraciones en las contracciones uterinas. Entonces, cuando ya se produce algún tipo de alteración que evite que este parto se pueda producir en forma normal, entonces hablamos de un parto distóxico. Hablamos de un parto inducido o conducido cuando nosotros utilizamos algún tipo de fármaco o algunas técnicas mecánicas para estimular el trabajo de parto. Inducción, bueno, es el otro tema que vamos a dar, es cuando nosotros iniciamos un trabajo de parto sin que la paciente haya tenido contracciones uterinas. Una de las causas frecuentes para nosotros iniciar unas contracciones uterinas es la ruptura prematura de membranas. Se rompen las membranas ovulares de una mujer gestante y nosotros para acelerar el parto, nosotros tenemos que inducir, es decir, iniciar las contracciones uterinas. ¿Ya? Entonces, en eso consiste lo que es la inducción o conducción del trabajo de parto. Inducción, iniciar las contracciones uterinas. Conducción, regularizar las contracciones que la paciente ya tenía. Y la vamos a clasificar en espontáneo, donde no va a intervenir ningún tipo de factor externo. ¿Ya? Bueno, hay varios factores implicados en el trabajo de parto. Dentro de los factores tenemos 5, y el primero es el factor uterino, donde ya en embarazos ya que están llegando a término, lo que se va a caracterizar porque va a haber un aumento de los receptores de oxitocina. Ustedes saben que la oxitocina es la hormona muy importante que va a producir las contracciones en el útero y va a posibilitar, obviamente, que se produzca la expulsión del producto. Aumento de la excitabilidad uterina a otras sustancias que aumenten las contracciones uterinas. La principal es la oxitocina, pero también hay otras sustancias que van a hacer que el útero se vaya a contraer, como es la endotelina, factor activador placentario, las prostaglandinas que van a potenciar el efecto de las oxitocina y va a producir, obviamente, que el trabajo de parto también sea adecuado. Otro factor uterino es la formación del segmento uterino. ¿Ya? Entonces son factores uterinos que se han implicado, se han relacionado con el desencadenamiento de lo que es el parto, principalmente esta hormona que es la oxitocina.
Tenemos factores cervicales, hemos hablado de factores uterinos, ahora tenemos factores cervicales. A nivel cervical interviene mucho lo que es el cambio de la estructura a nivel cervical, cambios a nivel del colágeno, constructura y nueva disposición de las fibras a este nivel. Una de las causas también como implicados para que se produzca el trabajo de parto. Tenemos factores uterotróficos y en estos factores uterotróficos nosotros tenemos dos hormonas principalmente, la progesterona y los estrógenos. En este caso, la progesterona es una hormona que va a inhibir las contracciones uterinas. Es una hormona que protege al embarazo, es decir, que evita que el útero se contraiga. Pero en cambio, los estrógenos son hormonas que se producen principalmente en los ovarios y estas van a incrementar las contracciones uterinas. ¿Cómo incrementan las contracciones uterinas estos estrógenos? Produciendo hipertrofia de las células, incrementando la síntesis de proteínas contráctiles como ser la miosina, aumentan la velocidad eléctrica entre estas fibras musculares y aumentan el número de receptores miometriales para la oxitocina. ¿Ya? En cambio, como les mencionaba, la progesterona es una hormona que va a evitar que se produzcan las contracciones uterinas. Y es por este motivo también que esta hormona progesterona muchas veces o muchas escuelas utilizan para tratar, para evitar que una mujer pierda el embarazo, sobre todo en las etapas iniciales del embarazo. Entonces, lo utilizan como un medicamento, como una hormona sintética para proteger al embarazo, porque inhibe las contracciones uterinas, a diferencia de lo que les había mencionado en relación a los estrógenos. Tenemos factores uterotónicos, bueno, que ya hemos mencionado, uno de los principales que es la oxitocina, porque va a aumentar los niveles de calcio intracelular y el calcio intracelular va a favorecer que haya las contracciones uterinas también. Las prostaglandinas, como es la prostaglandina E2, van a producir alteraciones o cambios a nivel del cuello uterino, a nivel cervical, lo van a edematizar y van a posibilitar que se pueda borrar y también dilatar, que es una característica del primer periodo de trabajo de parto que vamos a ver a continuación. Además, va a aumentar la permeabilidad de las membranas a los iones de calcio, ¿ya? Y dentro de otros factores implicados en el inicio del trabajo de parto tenemos la endoteliina 1 y factor activador plaquetario. ¿Ya? Son factores que van a desencadenar de una u otra manera que el trabajo de parto se produzca. Pero de estos cuatro factores uterotónicos que nosotros tenemos aquí, la oxitocina es la principal causante del desencadenamiento del trabajo de parto. Tenemos factores fetales, ya, el eje hipotálamo suprarrenal. En este caso se va a caracterizar porque a nivel del eje hipotálamo hipoficiario de origen fetal aumenta la producción de hormona liberadora de corticotropina. Entonces va a aumentar la liberación de la hormona cortisol por la glándula suprarrenal. Este aumento de cortisol por la glándula suprarrenal fetal estimula a la 17 alfa hidroxilasa. Esta 17 alfa hidroxilasa va a actuar sobre estas dos hormonas que les había mencionado anteriormente, disminuyendo la producción de esta hormona progesterona, que ya hemos mencionado es una hormona que inhibe las contracciones uterinas. Por el contrario, aumenta la producción de las hormonas de tipo estrógenos, que ya hemos mencionado también, son las que van a facilitar, a favorecer para que las contracciones uterinas sean mucho más efectivas también. Entonces, hay factores maternos, uterinos, cervicales, pero también hay factores fetales que van a estimular a que el trabajo de parto se pueda producir. Ahora vamos a hablar del parto en sí. Hemos dicho que el parto está dividido en tres periodos, ¿verdad? Primer periodo de trabajo de parto, que es la dilatación y borramiento cervical. El segundo periodo de trabajo de parto, que es la expulsión del producto. Y el tercer periodo es el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Para que se produzca el parto, nosotros contamos con un órgano muy importante que es el útero, que es el motor del parto. Si el útero no tuviera la capacidad de contracción, entonces no se puede producir el parto.
Entonces, yo les había hablado ya en anteriores clases que el útero, nosotros cuando hacemos la evaluación de nuestra paciente, tenemos que evaluar la intensidad de las contracciones uterinas, tenemos que evaluar la duración de las contracciones uterinas y también la frecuencia de las contracciones uterinas. Entonces, cuando hablamos de la intensidad de las contracciones uterinas, se dice que durante una contracción, la intensidad tiene que ir entre 30 a 50 milímetros de mercurio para que se produzca un trabajo de parto efectivo en cada contracción. Pero nosotros les había mencionado que la intensidad nosotros no medimos en milímetros de mercurio, nosotros medimos a través de las cruces que les había mencionado. Una cruz quiere decir que nosotros cuando viene la contracción uterina, nosotros colocamos en la mano, la palma de la mano sobre el abdomen de la paciente y nosotros vemos si cuando está contraído el útero nosotros podemos tocar partes fetales. Entonces, si nosotros podemos palpar partes fetales cuando el útero está contraído, entonces es una intensidad de una cruz. Si nosotros viene la contracción y nosotros ya se nos dificulta palpar partes fetales, son dos cruces. Y cuando viene otra contracción y ya no podemos palpar partes fetales, si es una contracción sostenida dura, no podemos palpar partes fetales, entonces es una intensidad de tres cruces. ¿Ya? Obviamente, esto es lo óptimo con milímetros de mercurio y la intensidad de 2 a 3 cruces a través del examen clínico que nosotros vamos a hacer a nuestra paciente. Pero si la intensidad no es adecuada, podemos hablar de una hiposistolia o la intensidad es muy fuerte, podemos hablar de una hipersistolia. Las dos tienen sus repercusiones, obviamente. Si las contracciones no son efectivas, son muy poco intensas, entonces el trabajo de parto no se va a producir. No se va a producir la dilatación y el bosamiento cervical. Al contrario, si la intensidad es muy intensa, hay complicaciones que se pueden presentar. Puede haber un DPPNI, desprendimiento de placenta normalmente insertada, puede haber una ruptura uterina, puede haber un sufrimiento fetal. Entonces, en estos casos hay que tener cuidado también. Entonces, ya para hablar de las contracciones uterinas, hemos hablado de la intensidad. Ahora vamos a hablar de la duración de cada contracción uterina. Nosotros la duración de las contracciones uterinas evaluamos cada 10 minutos. ¿Ya? Entonces, en 10 minutos, la duración de las contracciones uterinas tienen que tener una duración, se dice, para que sean efectivas entre 30 a 60 segundos de duración. ¿Ya? Si una contracción uterina solamente me dura 10 segundos o 15 segundos, son contracciones uterinas que no van a ser efectivas para que se produzca el parto. También vamos a hablar de la frecuencia de las contracciones en 10 minutos. La frecuencia tiene que ir de 3 a 6 contracciones en 10 minutos. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia de 3 contracciones, 4 contracciones, entonces son contracciones muy efectivas que el trabajo de parto se va a llevar a cabo. Pero si la frecuencia está aumentada, hablamos de polisistolia, cuando está más de 6 contracciones en 10 minutos, o de bradisistolia, cuando las contracciones son menor a 3 minutos. Entonces son alteraciones que también se pueden presentar durante las contracciones uterinas. Bueno, si bien el útero es un órgano importante, bueno, el primer órgano importante que va a llevar a cabo el primer periodo de trabajo de parto, que es dilatación y borramiento a través de las contracciones uterinas, pero también hay otros músculos que van a actuar, principalmente cuando se va a producir la expulsión del producto, es decir, cuando inicia el segundo periodo de trabajo de parto. Y en estos tenemos la prensa muscular que van a ayudar el útero, como les vuelvo a repetir, principalmente durante el segundo periodo, la etapa expulsiva del parto. En este caso interviene el diafragma, ¿ya? Y también intervienen músculos de la pared abdominal que son voluntarios y también pueden ser reflejas, ¿ya? Principalmente estos dos grupos de musculares actúan, les vuelvo a repetir, cuando la paciente está en segundo periodo de trabajo de parto, en un periodo ya expulsivo. Y ustedes si van a tener oportunidad de ver un parto, se van a dar cuenta que cuando la paciente está en periodo expulsivo, muchas de ellas les van a mencionar, doctor, quiero ir, tengo ganas de necesidad de ir al baño.
y es porque estos músculos ya están también empezando a activarse. Hemos hablado del motor del parto, que es el útero. Ahora vamos a hablar del objeto del parto, que es el feto. Y en relación al feto, a nosotros, para evaluando si esta paciente se va a poder atender el parto normal, tenemos que evaluar la actitud, tenemos que evaluar la situación, la presentación y la posición del feto. ¿Ya? ¿Qué significa actitud? Es la relación, como están viendo aquí ustedes, es la relación que existe del feto con las diferentes partes entre sí. ¿Ya? A eso se define actitud. La relación que existe entre el feto con las diferentes partes del mismo feto, con ser ya la cabeza, ser miembros superiores, miembros inferiores. A eso se denomina actitud. ¿Qué situación? La relación que existe entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Dos tipos de situaciones había mencionado. Una situación longitudinal, como estamos viendo aquí, o como estamos viendo aquí, una situación y una segunda situación que es la transversa, ¿verdad? Antes se hablaba de oblicuo, pero ahora ya no hay oblicuo. Si es oblicuo, directamente es situación transversa. Vamos a hablar de la presentación. Presentación principalmente en relación al estrecho superior de la pelvis materna. Tenemos una presentación, en este caso cefálica, relación que existe entre uno de los polos del producto, ya sea cefálico o sea pélvico, en relación al estrecho superior de la pelvis materna. Vamos a hablar de posición. Es la relación que existe entre el dorso del producto, aquí dorso del lado izquierdo, dorso del lado derecho, en relación a un hemiabdomen materno, en mi abdomen del lado izquierdo o en mi abdomen del lado derecho. A eso nosotros vamos a definir lo que es posición. Pero también hemos hablado del motor uterino, hemos hablado de lo que es el objeto del parto, que es el feto, y tenemos que hablar obviamente de lo que es el canal del parto. Y en el canal del parto intervienen dos estructuras muy importantes. Uno de estos es el canal óseo, o también denominado duro, y tenemos el canal blando. El canal óseo duro, que está conformado por la pelvis mayor o falsa y la pelvis menor o verdadera. El canal blando está formado por el segmento uterino inferior, el cuello cervical, la vagina y lo que es el perine. Todas estas estructuras se denominan canal blando del canal del parto y son estructuras que el feto tiene que vencer para que sea expulsado al exterior, ¿no? La evaluación del canal del parto. Bueno, hay muchas formas de evaluar el parto. El canal del parto, es decir, la pelvis. Tenemos la determinación del tipo de pelvis. Sabemos que hay cuatro tipos de pelvis: una pelvis ginecoide, una pelvis androide, una pelvis platipeloide y una pelvis antropoide. Entonces eso se tiene que evaluar qué tipo de pelvis tiene la paciente. Y para esto nosotros utilizamos una pelvimetría clínica. Bueno, cuando veamos el tema de pelvis, ahí vamos a explicar mejor. Y la pelvimetría clínica es a través de la palpación vaginal que nosotros vamos a hacer. De esta manera vamos a evaluar varias cosas para ver si la pelvis es adecuada para que se produzca el parto. Tenemos que evaluar el ángulo subpúbico, tenemos que evaluar la excavación sacra, tenemos que evaluar las espinas ciáticas, tenemos que evaluar el promontorio, tenemos que evaluar el ángulo subpúbico que ya les había mencionado. Entonces son muchos parámetros que nosotros evaluamos en ese momento que vamos a atender el parto, ¿no? Pero también se puede utilizar otros métodos que también son mucho más exactos tal vez para evaluar la pelvis materna. Ahí tenemos la radiografía rayos X, tenemos una tomografía acción computarizada, una resonancia magnética. De esta manera nosotros podemos saber exactamente cuáles son los diámetros de la pelvis para ver si es que la paciente tiene una pelvis adecuada para que se produzca el parto. Pero como en muchas otras cosas, estamos muy limitados en cuanto a estos otros exámenes que tenemos aquí. Entonces nosotros prácticamente nos basamos en la exploración clínica que nosotros vamos a hacer para ver que se produzca el parto.
En el examen físico, en el trabajo de parto, tenemos que evaluar el estado general de la paciente, tenemos que ver cómo está la paciente, tenemos que ver hemodinámica, cómo se encuentra, tenemos que ver los signos vitales, pulso, presión, temperatura. Entonces hay que hacer un examen exhaustivo de la paciente. Tenemos que hacer, ya cuando veamos la semiología obstétrica, hacer las maniobras de Lopol que ya hemos mencionado. Primera maniobra de Lopol para ver cuál es la relación que existe entre uno de los polos del producto en relación al fondo uterino. La segunda maniobra que es la posición o dorso del producto. La tercera maniobra que es la presentación. Y la cuarta maniobra que es el grado de el descenso de la cabeza fetal, ¿verdad? Eso que ya hemos mencionado en el tema de semiología y diagnóstico de embarazo. Tenemos que medir la o dinámica uterina, evaluar la dinámica uterina, cuántas contracciones hay en 10 minutos, es decir, la frecuencia, cuánto dura cada contracción, de 30 a 60 segundos, lo mejor que ya les había mencionado, cuánto de intensidad tiene, tiene una cruz, dos cruces o tres cruces, entonces tenemos que evaluar también. Tenemos que medir la altura uterina. A través de la medición de la altura uterina, nosotros vamos a poder sacar el peso aproximado del producto a través de la regla de Johnson que ya habíamos mencionado. Vamos a poder evaluar las semanas de gestación, si es que nosotros no sabemos la fecha de última menstruación o no tenemos un examen ecográfico a la mano y la paciente no se acuerda de su última menstruación. Entonces la altura uterina es muy importante en esos dos aspectos. Evaluar el peso aproximado del producto a través de la regla de Johnson y también las semanas de gestación. Tenemos que evaluar muy importante la frecuencia cardíaca fetal. Frecuencia cardíaca fetal que tiene dos parámetros, ¿verdad? Uno que es de 120 para arriba y 160 para abajo. Lo óptimo es que esté con 140, pero si no se pasa de estos rangos, nosotros vamos a atender el parto sin ningún problema. Tenemos que evaluar las características del cuello cervical a través del índice de Bischoff, que ya hemos dicho que es dilatación, posamiento, posición del cervix, altura de la presentación y posamiento, ya se había mencionado. El estado de las membranas ovulares a través del tacto vaginal, ver si las membranas están íntegras o están rotas. Si están íntegras, bueno, más tranquilos, pero si están rotas, evaluar cuánto tiempo antes se han roto, porque ya se había mencionado cuando hemos hablado de ruptura prematura de membranas, el riesgo infeccioso también está muy elevado. De una vez de haber hecho la evaluación completa de la paciente con estos aspectos principalmente, bueno, tenemos que pedir exámenes de laboratorio de rutina que usted ya sabe, un hemograma completo, glicemia, grupo y factor RH, tenemos que pedir la prueba del VIH-Sida, la prueba para ver si tiene sífilis el paciente, el Chagas, parcial de orina, entonces todos los exámenes complementarios de rutina y básicos que una mujer en trabajo de parto tiene que necesitar. Ya hemos mencionado bueno, las maniobras de Paul, que ya sabemos cómo se hacen, el índice el estado del cuello uterino, que ya también sabemos cómo se hace, a través del tacto vaginal, evaluamos la dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de la presentación, dependiendo cómo nosotros encontramos las diferentes características del cuello cervical, nosotros vamos a tener una puntuación para ver si es que esta paciente tiene un cervix o una valoración cervical adecuada para que se produzca el parto. Bueno, ahora vamos a hablar enteramente de lo que son los tres periodos que hemos empezado hablando a un inicio, que es el primer periodo de trabajo de parto, el segundo periodo de trabajo de parto y el tercer periodo de trabajo de parto. Entonces, aquí nosotros tenemos el primer periodo de trabajo de parto, que consiste en dilatación y borramiento cervical. Tenemos el segundo periodo de trabajo de parto, que ya es la expulsión del producto cuando ha llegado a 10 centímetros de dilatación. Y el tercer periodo, que es el alumbramiento, la expulsión de la placenta. El primer periodo de dilatación del parto transcurre desde el inicio de las contracciones uterinas hasta la dilatación completa. Cuando una paciente no está en trabajo de parto, tenemos estas características del cuello cervical. Es un cuello, si se dan cuenta que está sellado, es un cuello que es largo, no está borrado, quiere decir. A medida que empiezan las contracciones uterinas, entonces bien, vean cómo cambian las características del cuello.
En este caso, se ha cortado el cuello cervical, de lo que medía 3 centímetros, ha disminuido. Entonces, primero ha borrado, se ha borrado el cuello cervical por las contracciones uterinas. Una vez que ha borrado el cuello cervical, empieza el periodo de dilatación hasta los 10 centímetros de dilatación, que es cuando termina el primer periodo de trabajo de parto y empieza lo que es el segundo periodo de trabajo de parto. Aquí de la misma manera tenemos un feto, un cervix cerrado, posterior, largo, sin trabajo de parto. A medida que empiezan las contracciones uterinas, la característica es que el cuello primero bolle, es decir, se acorta, después empieza la dilatación, ¿verdad? Entonces son características que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos la evaluación de lo que es la dilatación cervical. Este periodo de dilatación, que va desde que inician las contracciones uterinas hasta completar los 10 centímetros, en nulíparas dura más, puede llegar a durar de 8 a 12 horas de trabajo de parto, del primer periodo de trabajo de parto. En multíparas dura menos, de 6 a 8 horas de trabajo de parto. Las contracciones uterinas pueden variar en multíparas o nulíparas de 4 a 6 contracciones en 10 minutos, la duración de 3 a 4, 3, 4 hasta 6 contracciones, la duración de 30 a 60 segundos y la intensidad también de 30 a 50 milímetros de mercurio. En este primer periodo de trabajo de parto, nosotros lo hemos dividido en dos fases, según la curva de Friedman, que se ha desarrollado hace muchos años. Una fase latente del trabajo de parto y una fase activa del trabajo de parto. La fase latente del trabajo de parto, que también se denomina, perdón, esto vamos a modificar, que se denomina pródromos de trabajo de parto, y la fase activa, que es la propiamente el trabajo de parto activo. En esta fase latente es un periodo muy largo que puede durar horas, incluso días en algunas pacientes. Es de dilatación lenta, abarca desde el inicio de las contracciones hasta que la dilatación cervical sea de 3 centímetros. Se llama fase latente o pródromo de trabajo de parto. Nosotros, generalmente, si las condiciones obstétricas hemodinámicas son favorables, adecuadas, nosotros no internamos a la paciente en una fase latente, porque como se había mencionado, la paciente puede estar en esta fase muchas horas o incluso días. Entonces, la paciente mejor hace sus controles en forma regular, pero acompañado de la familia. Por este motivo no las internamos. Obviamente, si es que no hay ningún factor de riesgo, pero si es una paciente que tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, que la paciente tenga una cesárea previa, entonces si tiene una cesárea anterior y está con uno de dilatación, es decir, en fase latente del trabajo de parto, yo no le puedo mandar a su casa, porque yo sé que esta paciente que tiene uno de dilatación tiene un factor de riesgo, y eso es que la paciente ya ha tenido una cesárea. Entonces, por este motivo la tengo que internar para controlar a la paciente. Otro factor de riesgo, ruptura prematura de membranas. Si la paciente ha roto bolsas, yo no la puedo mandar a la casa. Ya tiene un factor de riesgo de infeccioso. Entonces yo mejor la interno a la paciente. ¿Se dan cuenta? Pero si la paciente está estable, el fetocardio está bien, hemodinámicamente está bien, entonces yo, si está con una dilatación, yo la evalúo a la paciente, converso a la paciente, le hablo lo de los factores de riesgo y la mando a la casa y le indico, ¿no? Dependiendo cómo se encuentra, vuelve en 2 horas, vuelve en 4 horas para nuevamente ser evaluado. Si vuelve y ya está con 4 centímetros de dilatación, entonces la paciente ha entrado a una fase activa del trabajo de parto. Cuando ya está en una fase activa, entonces yo interno a la paciente. Esta paciente ya va a tener su parto. Si es nulípara, de 8 a 12 horas. Si es multípara, de 6 a 8 horas. Ya es una fase activa del trabajo de parto que termina cuando la paciente completa los 10 centímetros de dilatación.
Esta curva de Freeman, bueno, ha sido descubierta ya en 1950 y trata de explicar la progresión del trabajo de parto y se ha descrito en esta curva de Freeman los cuatro parámetros que son muy útiles para evaluar el trabajo de parto de nuestro paciente. Y estos cuatro parámetros es el grado de dilatación, la velocidad de la que se produce la dilatación, la altura de la presentación, perdón, y la velocidad de descenso de la presentación. Entonces son cuatro parámetros que se tendrían que tomar en cuenta para ver la progresión de lo que es el trabajo de parto. El periodo de dilatación, la velocidad promedio de dilatación en una paciente nulípara y multípara también es diferente. En una nulípara dura más, puede dilatar de 1 a 2, 1 a 2 centímetros en una hora. Las multíparas generalmente es mayor, de 2 centímetros por hora dilata, es decir, por eso es mucho más rápido. La velocidad promedio de descenso de la presentación es de 1 centímetro por hora en nulíparas y de 2 centímetros por hora en multíparas. Entonces, ya sea la velocidad de dilatación cervical y la velocidad de descenso de la presentación, siempre en nulíparas es mucho menor en relación a las multíparas. Nosotros tenemos que orientar a la paciente cuando haga sus controles prenatales sobre los signos de alarma que ella tiene que cuidar o los signos que nos puede estar indicando que la paciente está entrando en una fase de trabajo de parto. Ella tiene que estar enterada, tiene que saber qué es lo que va a ocurrir, principalmente las pacientes que nunca han tenido bebés, porque ellas no saben. Entonces, nosotros tenemos que ya ir orientándoles a las pacientes para que ellas ya se den cuenta cuáles son estos signos, síntomas e inmediatamente acudan al hospital. Lo principal es la expulsión del tapón mucoso, que es un signo que ya nos está indicando que la paciente está con contracciones uterinas. La expulsión del tapón mucoso es muy importante, que es una masa gelatinosa que los pacientes van a expulsar. Que la paciente se le salga líquido por la vagina. Si hay salida de líquido, nosotros tenemos que indicar que la paciente acude inmediatamente al hospital, que lo más probable es que haya ruptura prematura de membranas. Las contracciones uterinas, hay que orientarlas. ¿Cuántas contracciones tiene que tener para ya decirle, señor, usted está en trabajo de parto? Puede ser que la paciente se controle 3, 4 contracciones en 10 minutos. Pero si ustedes no lo orientan en cuanto a la frecuencia de las contracciones uterinas, la paciente viene a la emergencia asustada y les dice, doctor, estoy con trabajo de parto. ¿Cuántas veces te ha puesto duro la barriguita, el útero? Y ya dice, una vez en una hora, o una vez en 4 horas, una vez en 5 horas. Eso no son contracciones efectivas de parto. Entonces tenemos que orientarla. Si tú tienes contracción, contrólate. 15, 10, 15, 20 minutos. ¿Cuántas contracciones tienes? Si tú tienes 6, 7 contracciones, entonces acude inmediatamente al hospital. Si tiene una contracción en una hora o en 2 horas, son contracciones de Braxton Hicks, que ya sabemos que son contracciones no efectivas y bueno, la paciente no tiene por qué preocuparse, ¿no? Otros signos y síntomas son los cambios del cuello cervical que nosotros vamos a evaluar, obviamente, cuando hagamos el examen obstétrico en cuanto a la evaluación cervical a través del índice de Fisher que ya les había mencionado. Y otro signo o síntoma puede ser el sangrado genital. Hay que orientar a la paciente que si tiene un pequeño sangrado, inmediatamente acuda al hospital, porque si hay sangrado quiere decir que el cuello está dilatando y cuando el cuello se abre, dilata, ahí se producen rupturas de vasos sanguíneos pequeños y estos vasos sanguíneos, bueno, si está con sangrado quiere decir que hay dilatación. Entonces tiene que acudir para que nosotros hagamos el tacto vaginal y podamos evaluar las características cervicales. Entonces son signos y síntomas que nosotros tenemos que orientar a nuestra paciente y que ellas tienen que darse cuenta de en qué momento acudir a nuestro centro de salud. Vamos a hablar del periodo expulsivo, que ya sabemos que inicia con 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento a nivel cervical y completa cuando se expulsa al feto. Se tiene, bueno, como les decía, desde la dilatación cervical se completa hasta 10 centímetros hasta que sale completamente el feto. Este periodo expulsivo, que es el segundo periodo de trabajo de parto, en multíparas también es mucho más rápido.
puede durar de 15 a 20 minutos, en cambio que en primíparas puede llegar a durar de 30 a 45 minutos. En este periodo expulsivo, que ya está con 10 de dilatación, hasta aquí ha funcionado lo que es el músculo uterino solito. Pero cuando ya les había mencionado hace un momento, cuando ya entra un periodo expulsivo, intervienen otros tipos de músculos, como ser el diafragma y los músculos intercostales, ¿verdad? Entonces, en este periodo expulsivo, las contracciones se hacen mucho más frecuentes y también intensas. Aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas y la paciente tiene la necesidad de pujo materno gracias a estos otros dos músculos que que, que se complementan a lo que es el útero. Músculos voluntarios y también músculos involuntarios, como ser el diafragma y los músculos intercostales, les había mencionado, y también los músculos abdominales. Entonces, en este periodo expulsivo va a aumentar la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones uterinas también. Este periodo expulsivo en las nulíparas puede llegar a durar entre 30 a 40 minutos, en las multíparas de 15 a 20 minutos. Como les mencionaba, la frecuencia va a aumentar, puede llegar a frecuencia de 5 o 6 contracciones en 10 minutos. La duración puede extenderse de 60 a 90 segundos y la intensidad puede llegar a 50 milímetros de mercurio. Es decir, la frecuencia, duración e intensidad han llegado a su límite máximo para favorecer la expulsión final de lo que es el producto. Aquí, bueno, se ve el médico que está atendiendo el periodo expulsivo, sale la cabecita del bebé y obviamente hay técnicas para entender el parto. Eh, Cuando se está produciendo el parto, hay intervenciones quirúrgicas que nosotros podemos hacer. Entre esto están las famosas episiotomías, ustedes han debido escuchar. Las episiotomías que son cortes quirúrgicos que se hacen a nivel de los genitales externos de la mujer a nivel vulvar, con el objetivo hay muchos objetivos, muchas indicaciones para hacer una episiotomía. Tenemos indicaciones maternas y también tenemos indicaciones fetales, pero antes se hacía de rutina las episiotomías. Actualmente no se tienen que hacer a todas las pacientes, porque las episiotomías son un factor no muy adecuado para las pacientes realizarlas en forma rutinaria. De rutina, entonces, episiotomías no se pueden realizar. ¿En qué casos se realizan? Cuando hay indicaciones maternas, ¿ya? Suelen ser indicaciones preventivas para evitar desgarros perineales, prevenir prolapsos uterinos también. ¿Cuáles son las indicaciones maternas? Desgarro perineal inminente cuando nosotros veamos y este es un periodo expulsivo saliendo la cabeza y nosotros a la evaluación clínica veamos que sí o sí se va a desgarrar, hagan una episiotomía. Si el perineo es un perineo rígido o es corto, también hagan episiotomía. Si es un parto que se va a venir muy violentamente, también hagan para evitar los desgarros. Si la madre tiene un problema de una hipertensión craneana, una hipertensión ocular, también hay que tratar de evitar que la paciente haga esfuerzo porque ya tiene una enfermedad de base ahí. Lo mismo, una paciente cardiópata, tenemos que evitar estos 30, 40 minutos de trabajo de periodo expulsivo intensos. Hay que tratar que reducir este periodo expulsivo. Entonces, son indicaciones de causa materna que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para hacer las episiotomías. Les vuelvo a mencionar, las episiotomías de rutina ya no se hacen. Hay que tener una indicación para hacerlas. Hemos hablado de las indicaciones maternas, ahora vamos a hablar de las indicaciones fetales. En caso fetales está indicado, es de carácter preventivo también, para que haya una expulsión fetal rápida y evitar hipoxia fetal. En caso de sufrimiento fetal agudo, donde hay variaciones de la fetocardia y nosotros ya nos encontramos en segundo periodo, entonces para acelerar el segundo periodo hacemos una episiotomía. Sabemos que la indicación de sufrimiento fetal es una indicación absoluta necesaria, pero si ya está en periodo expulsivo, la cabeza está ahí, entonces hacemos una episiotomía y atendemos el parto por vía vaginal. Prematurez es muy importante para evitar lesiones neurológicas en el feto inmaduro. La cabecita del bebé todavía es un
son huesitos que están muy débiles cuando son pretérminos, menos de las 37 semanas de gestación. Entonces, saber que este feto que es pretérmino, que puede tener lesión o daño neurológico, entonces hacer una episiotomía. Si los productos son macrosómicos, entonces en este caso también, presentaciones pélvicas también, presentaciones cefálicas deflexionadas, alteraciones de la presentación, o cuando el feto está en occipito posterior, es decir, son fetos que normalmente los fetitos nacen mirando hacia abajo, pero cuando está una alteración de la presentación y el feto va a nacer mirando hacia arriba, en este caso también está indicado hacer una episiotomía, cuando la presentación es occipito posterior. En el segundo periodo de trabajo de parto hay que evaluar lo que es la expulsión. Hay técnicas para atender. Esta es la técnica para atender un parto en el segundo periodo de trabajo de parto. Esta técnica que ustedes están viendo aquí se llama maniobra de Zitgen. Esta maniobra de Zitgen, como están viendo, se hace de esta manera. El médico agarra una compresa en la mano más hábil, en este caso la derecha, coloca a nivel del perine posterior, eh, evita, miren, aquí se está distendiendo lo que es el perine posterior, va a evitar que se distienda mucho y por este motivo se desgasa. Y con la otra mano va a colocar sobre la región occipital del feto, sin feto, y lo que va a evitar es que haga una deflexión brusca. Cuando nace el bebé, hace una deflexión brusca y con lo que desgasta es con el mentón. Entonces, lo que está haciendo en este caso el médico es evitar que esta deflexión brusca sea muy rápida y de esta manera produzca desgarro a nivel cervical, ¿no? Entonces, es una técnica que se tiene que hacer en todos los partos. Una vez que nace el producto, lo que se tiene que hacer es una aspiración de las secreciones nasofaringias para permeabilizar vía aérea. Bueno, esto ya lo hace el pediatra, ¿no? En la sección del cordón umbilical tiene que hacerse a 10 centímetros de la vulva, esto es muy importante. Tenemos que mantener por debajo del nivel de la madre, evitar la expresión del cordón umbilical. Esto también es muy importante porque si nosotros tocamos ese cordón umbilical, vamos a producir hemólisis. El cordón umbilical no se clampea en forma inmediata. Nosotros tenemos que hacer el campeaje entre 30 segundos, después de los 30 segundos o hasta a los 3 minutos de haberse producido el parto. O tenemos que ver la evaluación, tenemos que tocar ese cordón umbilical que está unido al feto, tocamos el cordón umbilical y nosotros vemos si hay latido o no del cordón umbilical. Si hay latido, podemos esperar hasta 3 minutos, porque esa sangre que le está llegando al neonato es muy importante porque es sangre oxigenada, entonces nos va a ayudar a que el feto esté bien. Eso en relación a la sección del cordón umbilical. Tiene, mientras más lejano del feto, mucho mejor. Por esto se tiene que hacer el corte del cordón umbilical a 10 centímetros de la vulva materna, 10 o 15 centímetros. Como les decía, mientras más alejado del producto, mucho mejor. Nosotros una vez que se ha producido la salida del neonato, colocamos sobre el abdomen de la madre y lo que hacemos es el apego precoz, estimulando inmediatamente la lactancia materna. Colocamos al feto piel con piel con la madre. Esto es muy importante para bueno, esto el relacionamiento que va a tener, el apego que va a tener la madre con su bebé, ¿verdad? Entonces, es muy importante. No es como se hacía antes, que inmediatamente salía el producto, inmediatamente lo llevaban a la servocuna, lo limpiaban, le sacaban, no, ya eso ya no. Lo que hacemos, si todo está bien, la madre está bien y el feto está bien, inmediatamente colocamos sobre el abdomen, piel con piel, e inicia inmediatamente la lactancia materna, ¿no? Obviamente se tiene que eh, identificar al feto, muy importante. Este es el periodo expulsivo. Bueno, vamos a repetir todo lo que hemos mencionado. Tenemos una mujer en periodo expulsivo. Pueden verse aquí a nivel vaginal, del orificio vaginal, se puede ver ya la salida de la cabeza fetal. Es un periodo expulsivo. Aquí el médico está haciendo las episiotomías que les había mencionado, no se hacen ya de rutina. Las episiotomías se tienen que hacer con una indicación de hacer episiotomías.
Si hay indicación materno-fetal, se hace episiotomía. Si no hay indicación, el parto puede venir sin ningún problema. Una vez que ha hecho la episiotomía, entonces el médico hace la maniobra de Zitgen, que ya les había mencionado, coloca una mano con una compresa sobre el perine posterior y con la otra mano sobre la nuquita del producto para evitar que se produzca esta deflexión brusca del feto y desgalle más. Entonces hace esta maniobra de Zitgen, ¿no? Las episiotomías, bueno, aquí tenemos una vagina, aquí está la cabecita del bebé. Las episiotomías son tres tipos de episiotomías que podemos hacer. Hay muchas otras, pero las básicas y las que ustedes tienen que saber son estas, ¿no? Tenemos la episiotomía media lateral, ya sea en este caso izquierdo o media lateral derecho. Podemos hacer una episiotomía lateral, como estamos mostrando aquí, o puede hacerse una episiotomía mediana. ¿Cuál es la mejor? ¿Medio lateral derecha, la mediana o la episiotomía lateral? Cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja, la mejor es hacer una episiotomía mediana. Bueno, la mejor es no hacer episiotomía, pero si tenemos que hacer episiotomía porque hay una indicación materna o también hay una indicación fetal, la episiotomía mediana es la mejor. ¿Por qué es mejor? Porque cuando cortamos hacia abajo, aquí se encuentran, no hay músculo, lo que sí se encuentra es fibras de los músculos, tejido fibroso de los músculos. Entonces, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de hematoma, no se lesionan paquetes neurológicos y la recuperación también mucho más rápida. ¿Cuál es la desventaja? Que si nosotros no hacemos una buena maniobra de decisión, este episiotomía que hemos hecho aquí puede irse hacia abajo y comprometer lo que es el esfínter anal externo y también la ampolla rectal. Entonces hay que proteger bien. En cambio, la otra, la episiotomía media lateral derecha o media lateral izquierda, se puede hacer a todas las pacientes. Generalmente nosotros hacíamos en hospitales escuela, donde, bueno, estábamos estudiando, aprendiendo, entonces es mucho menos riesgoso hacer esto, ¿no? Por no comprometer lo que es el esfínter anal de la paciente. Pero tiene sus desventajas, que cuando hacemos este tipo de episiotomías, seccionamos músculos, los del plano superficial del perineo, que ya hemos hablado en el tema de anatomía, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, el transverso superficial. Entonces cortamos músculo. Y si cortamos músculo, también seccionamos arterias, venas, seccionamos nervios que se encuentran a este nivel. Entonces, obviamente, la paciente va a sangrar más, la paciente va a tener mayor riesgo de hematomas, mayor riesgo de abscesos, va a tener mayor dolor la paciente. ¿Ya? La ventaja es que si nosotros tenemos que ampliar más esta episiotomía, se puede ampliar sin ningún problema. Y la lateral, bueno, que se hace en casos muy excepcionales, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente el parto. Ustedes ven, el bebé siempre nace mirando hacia abajo. Como ven, el occipital está en relación al pubis, occipito púbica. Cuando el occipital está hacia abajo, occipito sacro, entonces está mirando hacia arriba. Es una alteración de la presentación, una indicación de hacer episiotomía, ya les había mencionado. Nace siempre mirando hacia abajo. Miren, la cabeza del bebé está mirando hacia abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora en este caso ya no está mirando totalmente hacia abajo, ha rotado 45 grados, ha rotado en relación al dorso del producto, está tratando de acomodar el occipital en relación al dorso del producto. Entonces, este occipital que cuando nace estaba aquí, ha rotado hacia aquí, como ustedes están viendo aquí, y ya está, si ustedes quieren, oblicuo la cabeza del bebé. Nosotros, ¿qué hacemos? El médico agarra la cabecita del producto y rota otros 45 grados, acomoda el occipital con la columna cervical o la columna del neonato, hace una presión hacia abajo, desprende hombro anterior, eleva la cabeza del bebé, desprende hombro posterior y el feto sale sin ningún problema. Aquí está, ¿verdad? El médico
no está agarrando de la cara del bebé. Esto hay que tener mucho cuidado. Hay muchos médicos que no atienden buenos partos y lo que hacen es agarrar de la carita del bebé. Y ahí podemos lesionar huesos de la cara del producto. Podemos producir lesiones de las ramas ascendentes del maxilar inferior. Pueden producir mucho daño. Esta es la manera adecuada que ustedes tienen que agarrar cuando sale la cabeza del bebé. Les vuelvo a recordar, el bebé nace mirando hacia abajo. Rota 45 grados. Trata de acomodar el occipital en relación al dorso del producto, en relación a la columna del producto. Ustedes se agarran con dos manos a nivel de los parietales y temporales del producto, rotan otros 45 grados. Acomodan el eje, en un solo eje, el occipital con la columna del producto. Hacen hacia abajo la cabecita del bebé, desprenden hombro anterior. Levantan la cabecita del bebé hasta desprender hombro posterior. Y después el producto sale sin ningún problema. Aquí estamos viendo, ha hecho hacia abajo, ha levantado al bebé hacia arriba, entonces sale sin ningún problema. Es el periodo expulsivo. Se está completando el periodo expulsivo del trabajo de parto. Una vez que se ha tenido el parto, ha salido el producto, ya se había mencionado, al neonato en este caso ya se lo coloca piel con la madre, se hace el cordón, la sección del cordón umbilical, 30 segundos hasta 3 minutos nosotros tenemos para hacer el clampeo del cordón umbilical. Ya les había mencionado, de 10 a 15 centímetros de la vulva materna. No tenemos que, mientras más lejos del feto, del neonato, perdón, mucho mejor. Bueno, le vuelvo a repetir aquí, hemos hecho una episiotomía, en este caso han decidido hacer una episiotomía media lateral derecha de la paciente. Entonces se va en una angulación de 45 grados. Y una vez que se ha hecho la episiotomía, obviamente consiste en hacer una episosafia. Y la episosafia se hace con cádulo cromado del 2 ceros. Y este cádulo cromado 2 ceros tiene la característica que es un hilo reabsorbible. Se puede reabsorber. La paciente no necesita ir al médico y, y retirarse los puntos. Estos hilos, como les digo, son reabsorbibles. 1 o 2 semanas se van a salir y lo único que la paciente tiene que hacer es mantener seco y es mantener limpio esta área genital para evitar que no se infecte. ¿Sí? Son las episiografias. Bueno, y ahora vamos a hablar del tercer periodo de trabajo de parto, que es el alumbramiento. Que el alumbramiento consiste eh, es la expulsión de la placenta. ¿Ya? La placenta tiene una característica que es una estructura discoide que mide de 15 a 20 centímetros de diámetro, tiene un grosor de 2 a 5 centímetros de grosor y un peso de 500 a 600 gramos de peso. Tiene la característica que está formado por cotiledones en un número aproximado de 15 a 20 cotiledones en las placentas. Es muy importante que cuando se produzca el alumbramiento nosotros hagamos una evaluación eh, precisa de lo que es la placenta, veamos que no sean que hayan quedado restos ovulares dentro, que la integridad de los cotiledones esté completa. Entonces, como les mencionaba, se extiende desde la salida del feto hasta la expulsión completa de la placenta y las membranas ovulares, como estamos viendo aquí. Es el periodo de alumbramiento. La duración del periodo de alumbramiento puede llegar a 15 minutos, pero ahora ya no esperamos tanto. Se ha implementado ya hace muchos años lo que es el famoso MATEP, porque en el alumbramiento espontáneo, que antes también se hacía, el riesgo de sangrado era mucho mayor descompensación que las pacientes podían llegar a tener. Por este motivo se utiliza lo que es el MATEP, que se abrevia manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Esto ya se está protocolizado en todos los partos que ustedes vayan a atender. ¿Y en qué consiste el MATEP? En que cuando sale la cabecita del bebé o desprende el hombro anterior, el médico tiene que ordenar a la enfermera la administración de 10 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular.
administra 10 unidades de oxitocina cuando sale la cabeza del bebé. Ya, eso es, ya está establecido. Todas las pacientes con parto se atiende de esta manera, el MATEP, manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Les vuelvo a repetir, consiste en administrar 10 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular de la paciente. ¿Cuándo se administra? 10, cuando sale la cabeza del bebé o desprende el hombro anterior. Pero ahí no termina el MATEP. Nosotros tenemos que hacer una tracción suave y sostenida del cordón umbilical. La placenta todavía está dentro del útero. Entonces traccionamos el cordón umbilical, sale la placenta y nosotros tenemos que hacer un masaje uterino por que dure 5 minutos cada 15 minutos por un periodo de 2 horas. ¿Ya? Y a las 2 horas recién termina el MATEP. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que la paciente tenga sangrado después de haberse producido el alumbramiento. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto consiste en la administración de 10 unidades internacionales de oxitocina. Estas 10 unidades internacionales de oxitocina se administran cuando sale la cabeza fetal o desprende hombro anterior. Una vez que se ha hecho esto, se administra 10 unidades de oxitocina, se corta el cordón umbilical de 3 a 10 minutos, después se hace una tracción suave y sostenida del cordón umbilical. Después de que sale la placenta, nosotros hacemos un masaje uterino que dure 5 minutos cada 15 minutos con una duración total de 2 horas. Pero también tenemos signos de que la placenta se ha desprendido. ¿Ya? Nosotros sabemos cuándo la placenta se ha desprendido. Tenemos signos uterinos, como decir el signo de Schroeder, que es la elevación del fondo uterino. Ustedes van a ver que el fondo uterino se eleva por encima del ombligo, aproximadamente 2 o 3 centímetros. Esto quiere decir que se ha formado el coágulo retroplacentario y el útero ha aumentado 2 a 3 centímetros por encima del ombligo. Esto es un signo positivo que se llama signo de Schroeder. Tenemos signos del cordón umbilical, el Kushner y el Alfred. El Kushner consiste en levantar el útero hacia la sección superior del abdomen y nosotros vamos a poder ver que el cordón umbilical no se eleva. O puede ser el DAF, donde nosotros pinzamos el cordón umbilical justo a la salida de la vulva y a medida que pasa el tiempo vamos a ver que esta pinza va a descender. Desciende aproximadamente hasta los 10 centímetros. Y cuando ha descendido hasta los 10 centímetros, nosotros mencionamos que la placenta se ha desprendido en forma completa. Entonces tenemos signos de desprendimiento placentario, signos uterinos como el signo de Schroeder, signos de cordón umbilical como el de Kushner o el de Alfred. En estos del tercer periodo de trabajo de parto, que es el alumbramiento, hay dos mecanismos de desprendimiento placentario. Tenemos el mecanismo de Bode-Luges-Schulze, que es el más frecuente que se da en un 95% de los casos. En este caso, la característica es que el desprendimiento se hace en el centro de la placenta, entonces se forma un coágulo retroplacentario. Es decir, durante este periodo de alumbramiento que va a salir la placenta, no se evidencia un sangrado activo a través del canal vaginal. Es lo más frecuente el Bode-Luges-Schulze, pero tenemos el mecanismo de desprendimiento de Bode-Luges-Duncan. En este caso, el desprendimiento no es central, como ocurre aquí, el desprendimiento es periférico. Entonces, la característica clínica de este tipo de desprendimiento tipo Duncan es que nosotros vamos a evidenciar un sangrado continuo a través del canal vaginal. De esta manera, clínicamente decimos, o es un desprendimiento Bode-Luges-Schulze, que es el más frecuente, 95%, o un Bode-Luges-Duncan, que es solamente un 5% de los casos. Aquí vemos la placenta ya en el alumbramiento. No tenemos que traccionar muy fuerte. Lo que les he mencionado es una tracción suave, sostenida y continua del cordón umbilical hasta que se produzca el alumbramiento. Tenemos que hacer una revisión de la placenta exhaustiva, ver las membranas ovulares, contar los cotiledones, ver que todo esté completo. Tenemos que revisar la involución uterina, que es muy importante. Revisar el canal del parto para ver que no haya ningún tipo de lesiones o traumas a este nivel. Y revisión del estado hemodinámico normal de la paciente.
Bueno, aquí es el partograma. Bueno, es un método que nosotros también tenemos para hacer la evaluación de nuestra paciente, que va a ser otro tema que les voy a dar. El parto concluye aquí. Bueno, como siempre decimos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, lo hacemos por nuestros grupos que tenemos o me hacen el llamado al celular. Yo les voy a explicar o les voy a volver a repetir algunas cosas que no les quede bien claro. ¿Ya? Listo, aquí es el tema de lo que es el parto. Gracias.